Y continuando con el ciclo de invitados de artistas locales en este espacio que hemos inaugurado en Ruta, tenemos hoy, o estamos mejor dicho hoy, visitando la casa de Eduardo Solari, que nos abrió las puertas para compartir con nosotros todos sus recuerdos vinculados a la música, un poco de su historia, un poco de su origen y de las anécdotas que solemos compartir en este espacio. Ha pasado por bandas emblemáticas de nuestra ciudad como Luz Verde, como Sistema Solar, y ha formado parte de un montón de otros grupos musicales en la guitarra y, como ya lo conocemos la mayoría, en el saxo, ¿no? Sí. Aquí estamos con Eduardo Solari, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes por acordarse y venir. Muy buenas noches a ustedes y a la teleaudiencia. Pidiéndote que nos cuentes cómo inició tu vinculación con la música. Bueno, creo yo que inicié esto de, no en sí de la ejecución de la música, pero sí ya me empezó a gustar cuando era muy chico. En Gualeguaychú se acostumbraba, cuando yo tendría más o menos unos 5 años, 6, 7 años, que la banda de música del regimiento que había en Gualeguaychú iba a la plaza y daba una retreta, se llamaba una retreta, y ahí la banda ejecutaba marchas militares y además temas populares, tangos, temas folclóricos, zambas, en fin. Entonces a mí lo que me llamaba la atención en esa época era el sonido de los instrumentos de bronce, de viento. Ahí ya eso me quedó en el oído para siempre, pero por supuesto yo no iba a pedir a esa edad que me compraran una trompeta o un saxofón, así que con otros amigos que tocaban la guitarra, mayores que yo, empecé a meterme también en el tema ese de la guitarra. A veces pedía una guitarra prestada. Bueno, la cuestión es que un día mi madre me compró una guitarra criolla. Y así empecé a hacer ruido y me quisieron llevar a un profesor, no quise ir. No me gustó cómo me trató y seguí copiándole a otros músicos que sabían, por supuesto, mucho. Y cuando tenía 13 años, lo recuerdo muy bien, me fue a buscar a mi casa el maestro de la orquesta Estrellas Azules, que se llamaba. Era el maestro Miguel Ángel Cremón, que es el padre, no, el abuelo, mejor dicho, el abuelo de Gracielita, que es la madre de este chico que toca el acordeón con los hermanos Spiazzi, el Checho, algo así, Tomasi. Sí. Bueno, ahí empecé. Tenía la guitarra criolla, a la cual la arrimaba en esa época el micrófono, ni soñar con tener una guitarra eléctrica. Si yo, incluso a veces no me dejaban ir a los bailes, no me dejaban entrar porque era menor. Y además de ser menor, no es como ahora, que ahora ya a los 14, 15 años, no, yo tenía 13 años y tenía que ir con mi madre o con mi abuela para que me dejaran entrar. Y la guitarra la llevaba en una bolsa, no tenía estuche, nada, mi madre me había hecho una bolsa y así empecé. Y cada vez me fue gustando más, por supuesto. Después ya había muchas cosas para hacer en Gualeguaychú. Y tanto en el folclore como en la música que se ejecutaba en los bailes. Y en el colegio secundario formamos una orquesta con otros compañeros del colegio, cuando yo ya estaba en 4º año, esa que vos viste en la foto, que se llamaba Los Americanos. Los Americanos, que vemos acá. Esa fue, bueno, ahí sí, me compraron entre todos una guitarra eléctrica, que ahí está en la foto. Después de haber iniciado ese conjunto, por supuesto, tocábamos en todos los bailes en Gualeguaychú, porque esa era una época que no existían bailes sin orquesta. No se podían entender también como un baile no tuviera orquesta, como claro. Ahora que se baila con discos. Bueno, ya no hay más discos tampoco. La computadora. La computadora, todo.
Eso nos barrió a todos los músicos. Claro. Así que, y después, bueno, eso se fue terminando, y terminó la orquesta esa, y formamos otro conjunto ya en la época de los Beatles, cuando surgían los Beatles en 1958, en el 59. Tuvimos un grupo como Los Demonios, que vinimos a tocar acá a La Roca también. También hay una foto por ahí. Sí, con la charla que tuvimos, me acuerdo, con Lito Baskov, no sé, si ustedes me confirman que yo estoy recordando bien, Lito los mencionó Los Demonios. Al menos yo recuerdo Sí. muy bien que había hablado de que en ese momento en el que ellos tenían su banda, Los Demonios eran como el furor. Sí, era un conjunto que andaba bien, muy bien ajustadito. Teníamos un cantante que ya no está con nosotros, muy buen cantante, y era baterista también. Y en fin, como en esa época estaban de moda los Beatles, porque surgían todos esos temas que a la gente le gustaba muchísimo, sobre todo a la juventud, bueno, no te quiero decir que hacíamos furor, pero podíamos ir, sí, además de Gualeguaychú, íbamos a Ordina Rey, nos contrataban de Ordina Rey, de Gualeguay, de Concesión del Uruguay, y en fin. Y después formamos otro conjunto más, que se llamaba Los Delfines, dentro del mismo estilo de música. También intervine en conjunto folclórico que se llamaba Los Montieleros. Me gustaba mucho el estilo de Los Fronterizos. Yo hacía guitarra y segunda voz. Hasta ahí todavía no habías interpretado todavía instrumentos de viento. No. Por ahí No. en la guitarra todavía. Siempre soñaba con el instrumento de viento, hasta que una vez me enteré de que había un señor en Gualeguaychú que tenía un saxo, y yo ya andaba más o menos ya tenía cerca de 18 años más o menos, tal vez 17, y logré que me lo prestara, y empecé a soplar, me pasaba todo el día soplando. No sacaba nada. Muy difícil, claro. No sacaba nada. Pero era tanto lo que me gustaba que insistí. Y también tuve amigos que eran de Buenos Aires, que venían a Gualeguaychú y que me enseñaban cosas básicas en cuanto al manejo del instrumento, a la forma de soplar, porque no es cuestión de soplar nomás. No, claro. Y algunos conocimientos de música que yo tenía, que después los fui aumentando sin llegar nunca a ser un músico que lee a primera vista y ejecuta, pero lo básico lo fui aprendiendo, y eso me fue sirviendo. Y entonces con el instrumento de viento, después ya mucho más adelante, empecé a intervenir en grupos como eso que vos viste en la foto, cuando vine a La Roque, con Pototo Fioroto, una vez con el Mini Pereiro también. Formamos unos grupitos que actuamos en una confitería acá, no me acuerdo si fue en 1972, 73, que se llamaba Augusto, que era de un chico de apellido Brunetti, me parece, que era el esposo de Amanda Lonardi. Y lo tenían ahí donde actualmente está el bar del Panza, acá enfrente de la terminal, donde era la terminal vieja. Ajá. ¿Te acordás? Ahí habían hecho ese bolichito, era chiquito, Augusto. Así seguimos, y hasta que llegó la formación del grupo Abraxa, que yo cuando estaba mirándolos a ustedes la otra noche, El otro día hablábamos. Nani se acordaba. Sí, hablábamos de Abraxa, sí. Y aprovecho la oportunidad para agradecerle el elogio que me hizo, pienso que exageró un poco. Bueno, ese grupo Abraxa nos costó bastante tiempo en formarlo, hasta que conseguimos los elementos,
los equipos, los bafles. Y los integrantes bueno, cantaba Nani Olivera, estaba Ricardo Elena en el teclado, Pililo Lonardi en guitarra, el Juan Cialem en el bajo, que no sé dónde se fue Juan, si no sé por dónde anda, y el Tata, o Gustavo Tafarel, en batería. Creo que no me olvido de nadie. Que incluso Ricardo Elena tiene una grabación, la tiene en un cassette de ese grupo. Ensayábamos al principio en la casa de Tata y a veces en el salón del Club Central. Que me acuerdo que el doctor Zurraco, ¿se acuerdan del doctor Zurraco? Se cruzaba cuando nos escuchaba, se cruzaba y se ponían, le servíamos una silla y él se sentaba y decía que le encantaba cómo sonaba el grupo ese Abraxa. Y ahí también estuvimos acá y fuimos a distintos lugares de acá a los alrededores. Así que, en fin, duró un tiempo hasta que, como todo, los grupos se van disolviendo, sí, por distintos motivos. Nos han contado casi todos los que han pasado por este lugar que las obligaciones de cada uno o los intereses personales de cada uno a la larga terminan haciéndolos tomar diferentes caminos. Sí, sí, es así. Quedan los recuerdos. Claro. De todo esto que te digo, recuerdos muy gratos. Y de todo ese primer momento vinculado con la música y entrando ya en contacto con el público, ¿qué es lo que más recordás de esa sensación de enfrentarte al público y de interpretar para un público? Bueno, lo que más recuerdo es que al principio tenía un miedo bárbaro, me daba miedo, me ponía nervioso y después siempre mantuve una sensación de nervio porque yo era y fui y creo que sigo siendo perfeccionista. Me gustaba que las cosas salieran bien y no defraudar al público. Y es otra sensación muy agradable la que se logra cuando uno se da cuenta de que está haciendo algo que llega a la gente, en el sentido que le llega al sentimiento, digamos, en distintas interpretaciones, porque si no, no tiene sentido hacer ruido, ¿no es cierto? Y no pensar en qué es lo que transmite. Que ahí me acuerdo yo que cuando yo era chico, que escuchaba la banda, yo notaba eso, que la banda de música transmite, porque tiene una magia especial la banda, transmite, hace un estímulo en uno que le despierta mucho el sentimiento, ya sea una marcha militar o una samba tocada por una banda, o un tango, y bueno, eso creo que sea lo principal, ¿no es cierto?, lo que el músico lo logra o no lo logra de llegarle a la gente. Además, en la época que yo empecé allá en Gualeguaychú, la gente aplaudía. En los bailes la gente aplaudía. Después que tocábamos un tema, aplaudía. Y si no nos aplaudían mucho, ya nos dábamos cuenta o nos parecía que no les había gustado. Que ya tenían que ir. Claro. ¿Y cómo era también esto de pasar por ahí, de hacer algo, como tocar, hacer música, por pasión, a pasar a cobrar por eso? A visitar diferentes lugares y que les paguen lo que sea por esas presentaciones. ¿Vos te referías hacia si teníamos algún método, o si era difícil, o si era fácil? Sí. Me refiero a cómo era por ahí, sí, empezar a recibir una retribución económica, por eso que para ustedes era una pasión y un hobby el de tocar y de hacer música. Sí, nosotros cuando formábamos los conjuntos, nos llamaban de determinado lugar y se hacía un contrato. Se hacía un contrato de que en tal fecha, de tal hora a tal hora, íbamos a hacer, por ejemplo, 2 entradas o 3 de tantos minutos, 45 minutos, y que en cada entrada íbamos a tocar tantos temas y nosotros le pasábamos un presupuesto. Claro.
Y no recuerdo jamás haber tenido ningún problema, que siempre nos pagaban esa misma noche nomás. Pero lo que se nos pagaba, sobre todo allá atrás, allá lejos, era poco, ¿no? Y ahora tampoco, últimamente no, el músico nunca fue, no digo que no fue bien pago, pero cobra más el músico que viene de afuera, sí, en claro. todas partes, acá en Gualeguaychú, en todos lugares. Sí. El músico local se lo tiene muy en cuenta para las colaboraciones, para una fiesta a beneficio de, pero después cuando hay que hacer un espectáculo importante, trae gente de afuera. No lo digo por la Roque, lo digo por todos los lugares donde yo he estado. En todo ese interín de los conjuntos, yo empecé a intervenir también en Gualeguaychú, en los carnavales, en orquestas que se formaban para las comparsas, que no eran las orquestas estables que había, sino que el club eran los clubes los que hacían las comparsas y contrataban distintos músicos y de distintas localidades para que ellos organizaran una orquesta. Y a mí me tocó muchas veces tocar con músicos de Concepción del Uruguay, incluso de Buenos Aires, y ahí sí, nos juntábamos 3 o 4 caños son los instrumentos de viento, claro, que era lo que me gustaba, de lo que más me gustaba. En la primer comparsa que sacamos el primer premio que tuvimos nosotros con la orquesta, era Papelito del Oeste, que hizo en la comparsa Circus Show, con lo que se llama el corso. Se lo hacía en Gualeguaychú, en la calle 25 de Mayo, desde Rocamora hasta Montevideo. Se daba la vuelta ahí en Montevideo y se tomaba por Urquiza y se volvía hasta Rocamora, así. Esa era la pasada que se hacía. Y tenemos acá fotos para compartir después, hacia el cierre de la nota vamos a ver más imágenes de las que ya hemos visto sobre estos artistas en las comparsas de Gualeguaychú. Tenemos un montón de fotos acá que Eduardo o que Dora recopiló para nosotros. Sí, ella es el apoyo logístico. Claro. Siempre fue. Pero ella también es artista, porque vos fijate. Sí, estas cosas. Yo hay la música y ella está con la pintura. Con la pintura, así es, vinculados de diferentes ramos del arte. Continuamos en un ratito nada más con la charla con Eduardo, con toda esta segunda etapa de su participación en los carnavales de Gualeguaychú. Y continuamos con más en ruta, ya volvemos con Eduardo.